bienvenidos a un videoblog más aquí en Floriane Teatral. El día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos un videoblog distinto. Quiero primero que nada agradecer a toda la gente que nos ha escrito, a la gente que ya se suscribió y obviamente a los invitados que han pasado por este videoblog. Y bueno, en esta ocasión les tengo un videoblog que me han pedido mucho. Recibo muchos mensajes sobre la RESAD, cómo acceder a la RESAD, cómo son las pruebas de acceso a la RESAD, cómo es la vida en la RESAD. Me voy a enfocar mucho más a las pruebas de acceso para que la gente que no lo sepa o la gente que aspira a entrar a la RESAD conozca un poquito de mi experiencia, que obviamente es muy subjetiva y cada persona lo vive de distinta forma. Es decir, que mis compañeros seguramente lo han vivido de otra forma completamente diferente a la que yo lo he vivido, pero todos tenemos algo en común: las pruebas de acceso a la RESAD. Y bueno, para toda la gente que no lo sepa, la RESAD es la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. La RESAD fue fundada en el año 1831, por lo tanto tiene ya muchos años, casi 200 años de enseñanza en el arte dramático. Cabe mencionar que la RESAD es una escuela pública, o sea que pertenece a la Comunidad de Madrid y no es una escuela privada. Una vez mencionado esto, quiero contarte que en la RESAD hay 6 itinerarios o 6 especialidades o 6 carreras que se pueden cursar. Tenemos por el lado de interpretación del gesto, interpretación del texto e interpretación de teatro musical. Y por el otro lado tenemos las carreras de dirección, dramaturgia y escenografía. Estas son las 6 carreras o itinerarios que vas a poder encontrar y estudiar o especializarte en la RESAD. Y bueno, entrando ya de lleno al tema de las pruebas de acceso, lo primero que tienes que hacer es meterte a la página web, que es www.resad.es. Es muy importante que investigues, que leas mucho y que te documentes sobre las cosas que necesitas para realizar la prueba de acceso y para matricularte una vez que ya has aprobado. También he recibido comentarios sobre si es complicado, siendo extranjero, estudiar en la RESAD. Yo en mi caso soy mexicana, pero llevo ya muchos años residiendo en la ciudad de Madrid. Por lo tanto, puedo hablarte como extranjera, pero también como alguien que ya vive aquí en Madrid. Sí te quiero mencionar que uno de los documentos más complicados fue convalidar mi bachiller de México aquí en España, porque es un proceso que lleva mucho tiempo. No es que sea complicado hacerlo, simplemente hay que hacer las cosas con tiempo, ya que para matricularte necesitas tener todos tus documentos en orden. Así es que yo te aconsejo que si eres extranjero, te informes y si necesitas hacer alguna convalidación de documento, lo hagas lo antes posible. ¿Cómo te preparas para la prueba de acceso a la RESAD? Bueno, esto también es muy subjetivo y obviamente cada quien se prepara de distintas formas. De hecho, hay gente que vende cursos para prepararte para la prueba de acceso a la RESAD. Hay gente que lo hace en su casa, hay gente que lo hace con conocidos, gente que lo hace con alumnos o exalumnos, pero realmente es algo muy de cada quien, ¿vale? Lo que sí es importante es que investigues o te informes sobre el contexto histórico en el que se va a hacer este examen. Es decir, la RESAD escoge cada año un periodo determinado entre el siglo de oro o el siglo XX. Cada año va alternando, es decir, que si un año fue el siglo de oro, al año que entra seguramente te toque autores del siglo XX. Por lo tanto, es más fácil saber el contexto, conocer los autores más destacados y sus obras más relevantes. Obviamente es muy difícil intentar leerte todas las obras del, por ejemplo, el siglo de oro, ¿no? Intentarte leer todos los autores más relevantes es complicado, no es tan fácil porque conlleva mucho tiempo. Por lo tanto, yo te recomiendo que investigues cuáles son los autores más importantes o los más relevantes de la época y sus obras principales. Y bueno, vamos a hablar de la primera prueba. Esta prueba se divide en la parte A y en la parte B. La parte A contiene una escena de un autor de este periodo determinado y es una escena en la cual tienes que hacer un análisis de texto. Mucha gente se asusta, ¿no?, con el hecho de decir un análisis de texto, pero ¿qué voy a poner? No sé qué decir. Lo importante primero es que leas la escena. Puedes escoger entre 2 escenas. Vienen 2 escenas y tú puedes escoger la primera o la segunda. Eso es muy de cada quien. Una vez que escoges esta escena, yo te recomiendo que la leas, que te des un tiempo determinado para leerla y releerla y volverla a leer. Y que tengas muy claro de qué trata, cuáles son los personajes, cuál es el conflicto de la escena, tiempo, espacio, lugar.
protagonista, antagonistas, razones abiertas, razones ocultas. Todo absoluto, todo te va a servir. No importa si la escena es de una obra o de un autor que no conoces. Obviamente, si conoces el autor y el libro, pues tendrás mucha más ventaja para explayarte más y poder platicar más y analizar más a profundidad. Algo que me pasaba mucho es que yo veía que había gente que entregaba folios y folios de examen y yo, no sé, yo tenía quizás la mitad, quizás 4 o 5 folios o menos. Y realmente en ese momento sí sentía como la presión de decir, ups, o sea, me estará faltando algo, ¿por qué no escribo tanto? O no sé. Yo creo que eso hay que dejarlo de lado, hay que olvidarse del compañero que esté a tu lado, no importa si la gente escribe 10 folios y tú escribes 2, porque lo importante realmente de esta prueba es el contenido y todo lo que tú hayas puesto en este análisis de texto. Una vez que has terminado esta parte, yo te recomiendo o bien que lo leas, que revises tu ortografía, todo el texto, que lo revises de principio a fin, ya sea en ese momento o por lo menos que te des un tiempo al final del examen para revisar todo lo que has escrito, porque sí es importante y sí cuenta bastante que no tengas faltas de ortografía. 2000 años más tarde. Una vez que termina esta parte A, viene la parte B. Fue algo mucho más relajante, que realmente creo que es la parte del examen donde desestresas toda la carga de estrés que tenías del análisis de texto. Esta parte B consiste en un material visual que te entregan una hoja con una fotografía de una puesta en escena de una obra, obviamente de un autor. Puedes también saber o no a qué escena, a qué libro y a qué autor pertenece, a qué puesta en escena pertenece. Lo más importante, creo yo, de esta prueba es que no dejes ningún detalle. Date el tiempo necesario para observar la imagen y profundiza mucho en todo lo que observes en esa imagen. Es decir, si hay personajes, cuántos personajes hay, cómo están vestidos, si tienen algún gesto, si están comunicándose entre sí los personajes, si hay algún tipo de iluminación que se vean los focos, si el escenario del teatro es a la italiana o no, la escenografía, la utilería, todo es importante que lo analices y que lo observes y que lo plasmes. También creo que es importante aportar en esta prueba, aparte de todo lo que analices visualmente, aportar un sentido teatral o un contexto teatral personal. Es decir, yo observo en esta escena a ciertos personajes que están en cierto momento, o sea, aportar un poco de contexto a lo que estás visualizando. Como les dije, creo que es una parte muy interesante y creo que es mucho más relajante que el análisis de texto. Y una vez que pasas ya esta primera etapa, yo le llamo que ahora viene como un tipo callback, algo así, porque es la segunda parte de la prueba que es mucho más práctica. Es importante mencionar que solo la gente que ha pasado la primera prueba va a tener llamado para hacer la segunda prueba. ¿En qué consiste esta segunda prueba? Bueno, yo creo que esta es una de las pruebas más interesantes y más importantes de la RESAD. Digo, todas son importantes, pero esta sí creo que tiene una relevancia porque es mucho más práctica y es mucho más específica en tu itinerario. Es decir, que los que quieren estudiar teatro musical, pues se enfocarán al canto, a la actuación, al baile. Los que estudian teatro del gesto, teatro del texto, pues obviamente tienen otros tipos de actividades. Los directores, los dramaturgos y los escenógrafos también. En mi caso, como yo quería estudiar dramaturgia, pues lo que tenía que hacer era escribir. No sabíamos exactamente qué íbamos a tener que escribir o cómo iba a realizarse la prueba con exactitud. Así es que cuando llegamos, el tribunal nos explicó cómo se debía de realizar esta prueba. En mi caso y en mi prueba, nos dieron un título, digamos que de una noticia, y con este encabezado, nosotros, los dramaturgos, teníamos que escribir una escena. Realmente no hay más parámetros, no te pone ninguna limitación. Tú puedes escribir los personajes que quieras, el espacio que quieras, el tiempo, el lugar, todo lo que tú quieras. Yo en lo particular hice como un tipo microteatro. ¿Por qué decidí escribir una obra de principio a fin? Porque
para mí tenía que haber realmente sí un círculo, ¿no? Iniciar en algún momento y recorrer y terminarlo. Para mí era importante eso, pero eso es muy subjetivo. Y realmente creo que fue algo que disfruté. ¿Por qué? Porque ya era el momento de demostrar, ya era el momento de hacer lo que me gusta. Entonces creo que fue un momento bastante, lo recuerdo con bastante fluidez, con bastante energía y quedé satisfecha en ese momento con lo que yo había escrito. Entonces creo que eso también funcionó, ¿no? El estar seguro de ti mismo y el estar seguro de lo que estás escribiendo. Finalmente, cuando terminas este examen, el tribunal te asigna una fecha determinada para asistir a una entrevista con todo el tribunal. ¿En qué consiste esta entrevista? Pero sí tenía una premisa que era ser yo, 100% yo, y tenía como este rollo en la cabeza de simplemente ser natural, ser tú, contestar con fluidez, sin nervios, tranquilo, pero también hay algo muy importante en este momento, creo que es el momento de demostrar tu interés y tus ganas de pertenecer y de estudiar en la RESAD. Es el momento donde el tribunal tiene que quedar 100% convencido de que eres un alumno apto y que eres un alumno que realmente tiene las ganas y la energía y todo para pertenecer a la RESA. Un tip muy importante que por ahí también me enteré que se puede hacer para que lo sepas es que si no estás de acuerdo con las calificaciones que te otorgan en las pruebas, tú puedes pedir una revisión, es decir, que le pides al tribunal que revise tu examen para saber por qué sacaste cierta calificación. Eso es importante saberlo porque muchas veces la gente no lo sabe y simplemente te quedas con la calificación que te han dado. También es importante decirte que saques muy buenas notas en las pruebas porque la RESAD es una escuela que no tiene muchos alumnos en cada grupo. Realmente somos privilegiados. No me atrevería a decir que es una enseñanza personal, porque no lo es, pero sí es un privilegio el poder ser grupos pequeños. Tienes mucha más cercanía, ¿no? Con tus profesores, con tus compañeros. Entonces es importante que tengas buenas calificaciones, no solo que apruebes la prueba de acceso, sino que aparte tengas una buena calificación para que quedes dentro de los primeros 14 o 15 alumnos que entran a cada especialidad. Me parece que en las interpretaciones hay muchos más, hay más plazas, pero lo mismo, es importante que tengas la mejor calificación para que entres dentro de los primeros, porque si no, no vas a alcanzar lugar en la RESAD. Bueno amigos, pues nada, esto es más o menos mi pequeña experiencia. Creo que lo más importante es persistir, estar seguros de lo que queremos hacer y sí concentrarnos, sí estudiar, evidentemente. Yo en mi caso que soy de mexicana, pues toda la cuestión del siglo de oro, por ejemplo, el siglo XX, la literatura aquí en España, pues sí fue un tema que me tuve que poner mucho las pilas y mucho a estudiar, informarme, conocer Lope de Vega, un Calderón de la Barca, porque son autores que quizás los vemos en México como parte de la literatura universal, pero nunca indagamos en ello. Entonces, sí es importante que te pongas a estudiar mucho si eres extranjero, que leas mucho, lo más que puedas. Bueno, amigos, pues espero que les sirva de algo este videoblog a toda la gente que está interesada en estudiar la RESAD. Yo actualmente curso la carrera de dramaturgia ahí mismo y estoy muy contenta de poder pertenecer ahí. Creo que es un momento importante en mi carrera porque estoy aprendiendo muchas herramientas que antes desconocía de alguna u otra forma. Gracias a todos los que se interesan y me preguntan sobre esto. Y bueno, lo más importante, luchen siempre por sus sueños. Los quiero mucho. Suscríbanse, den like, compartir, campanita y nos vemos en el siguiente vlog de Floriane Teatral. Los quiero.